Hola, muy buenos días, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Efren, soy el contador Efren Wilty. Estoy aquí para acompañarlos en esta sesión de Matemáticas Financieras 1, transmitiendo desde la unidad San Pedro para todo el sistema de Aula Insuco en Nuevo León. Bienvenidos después del merecido o no tan merecido descanso. Ustedes saben de estos días. Qué gusto volver a vernos por ahí. Espero que este descanso, al menos escolar, para aquellos que trabajan, pues haya sido suficiente, ¿verdad? Que no se hayan quedado con ganas de más descanso, que les haya hecho falta y que ya vengan con todas las energías necesarias y suficientes para cerrar con éxito lo que resta del tetramestre para este tercer parcial. Revisen sus promedios, por favor, en aula escolar. Hagamos lo posible por, si es necesario, no lo creo, si es necesario subir, mejorar el promedio, en caso dado, en este último esfuerzo, con todas las ganas, con toda la actitud, para mejorarlo si es necesario este último, el promedio para el tercer parcial. Un momentito. Una disculpa, aquí a veces pasan situaciones aquí en vivo. Ok, vamos a ubicarnos. Son tan amables. Vamos a ver, voy a compartir pantalla para ubicarnos, en que nos quedamos. Habíamos empezado a ver el tema de anualidades, si no me equivoco. Aquí tengo en pantalla la muestra de ese inicio que vimos en la última sesión de marzo, donde veíamos los aspectos teóricos de estas anualidades. Vamos a recordarlo, vamos a dedicar este espacio para recordar los tipos de anualidades. En este video vamos a ver el concepto de anualidades, que corresponden al conjunto de pagos iguales realizados a intervalos regulares, y vamos a ver el tipo de anualidades que hay. Como dice su definición, cualquier conjunto de pagos que sean todos iguales y se realicen en intervalos de la misma duración es una anualidad. Es decir, no importa que los tiempos no sean años. Por ejemplo, si tenemos 6 meses y se hacen pagos de 500 pesos cada mes, a eso también se le conoce como una anualidad. Las anualidades se pueden dividir en categorías dependiendo de las propiedades que tengan, ya sea por tiempo, por intereses, por pagos o por iniciación de la anualidad. Y a continuación vamos a ver las diferencias en cada una. Primero vamos a ver por tiempo. Las anualidades pueden ser ciertas o contingentes. Y vamos a ver la definición con ejemplos. Una anualidad cierta sería la compra de una televisión a 6 pagos mensuales de 1,000 pesos. Es una anualidad cierta, pues conocemos el inicio y el fin de la anualidad. Si estamos diciendo que es una televisión que se va a pagar con 6 pagos mensuales, entonces nosotros sabemos que a partir de la fecha de inicio, que es cuando se compra la televisión, van a pasar 6 meses y se va a terminar el periodo. Tenemos una fecha de inicio, que es la compra, una fecha de fin, que es el último pago, que va a ser el sexto pago. Contrario a una anualidad contingente en la cual es incierto alguno de los extremos de la anualidad, ya sea el inicio o el fin. Por ejemplo, una beca de estudios de 10,000 pesos semestrales, condicionada a un promedio de 9, bueno, tendría el inicio donde inicia la carrera de la persona y le estarían depositando los 10,000 pesos, pero está condicionada al promedio, es decir, podría durar toda la carrera, pero podría terminar antes si es que la persona no cumple
con la condición. Las anualidades también se pueden dividir de acuerdo al comportamiento del interés. Las anualidades pueden ser simples o generales. Un ejemplo de simple sería un depósito de 20,000 cada 6 meses en una cuenta de ahorro con interés capitalizable semestralmente. Y como podemos ver en la línea de tiempo, la capitalización ocurre justamente cuando se hacen los depósitos, que es cada 6 meses. Contraste con una anualidad general en la cual esto no va a coincidir. Si tenemos un depósito mensual de 2,000 a una cuenta de ahorro con interés capitalizable anualmente, podemos ver cómo cada mes se hace un depósito, pero la capitalización no depende de cuando se haga el depósito, la capitalización es anual. Entonces, las anualidades simples, el pago o el depósito va con la capitalización y en las generales no están relacionadas. Ahora, de acuerdo con cuándo se hacen los pagos, pueden ser vencidas o anticipadas. Un ejemplo de vencida sería la compra de una televisión a 6 pagos mensuales de 1,000 pesos. Es el mismo ejemplo que habíamos visto de anualidad cierta, solamente que aquí nos vamos a fijar en otra propiedad. El primer pago se hace al final del primer mes. Transcurre todo el primer mes y al final se realiza el primer pago de 1,000. Esa es una anualidad vencida. Mientras que una anticipada sería el ejemplo que ya habíamos abordado de la beca de estudios, en donde podemos ver que el primer pago se realiza al inicio del mes y no al final. Entonces la diferencia entre vencida y anticipada depende si el pago de un mes se considera al final del mes, en cuyo caso es vencida, o al inicio, en cuyo caso es anticipada. Por último, las anualidades se dividen en inmediatas o diferidas de acuerdo a cuándo se inicia el pago. Una inmediata, por ejemplo, tomando otra vez la compra de la televisión a 6 pagos mensuales de 1,000, es aquella en la que el pago se realiza apenas inicia la operación. Se compra la televisión en un mes y se empieza a pagar en ese mes, ya sea que sea al inicio o al final, es decir, no importa que sea vencida o anticipada, el primer pago se hace el primer mes. En contraste con una diferida, por ejemplo, la compra de una televisión a 6 pagos mensuales de 1,000 también, pero que se comienzan a pagar hasta dentro de 3 meses. Es decir, en el tiempo cero se realiza la operación, es decir, se llevan la televisión, pero no se empieza a pagar sino hasta dentro de 3 meses. Eso es una anualidad diferida. Como podemos ver también, al haber repetido ejemplos, las clasificaciones se mezclan. Por ejemplo, la transacción de la compra de televisión era un ejemplo de anualidad inmediata, pero también de anualidad vencida y de anualidad cierta. En general, las anualidades más comunes y que se abordan con más frecuencia en los ejemplos son aquellas que son ciertas, simples, vencidas e inmediatas. Ok, entonces aquí hemos visto nuevamente esta clasificación, ya sea tomando en cuenta el tiempo o la manera en que los intereses se capitalizan o la manera en que se hacen los pagos o la manera en que se inicia a pagar. Las anualidades es una tabla de pagos para un compromiso. Vamos a ver tablas de pagos sujetas a un interés compuesto. Habrá unas anualidades que sean, que tengan varias de estas características que están aquí indicadas, que sea una combinación de varias de estas clasificaciones. Vamos a nuestro libro de texto. Texto para ubicarnos, ya lo habíamos hecho también anteriormente, donde veíamos en qué páginas se tocaba esta misma clasificación y estos mismos puntos. Listo. Listo, aquí les voy a compartir ya nuestro libro de texto. .
Es la página 231. Ahí empieza a tocar nuestro libro de texto este mismo tema de anualidades. Y como aquí no lo mencionan en este pequeño índice de esta unidad, la unidad 5, capítulo 5, dice aquí, la definición y clasificación de las anualidades. Dice aquí que son los pagos periódicos, pero ahora van a ser con un interés compuesto. Vamos a ver en qué forma se van acumulando los pagos hasta lograr ese monto final del interés compuesto. Vamos a volver a ver temas como el capital o valor original, el valor acumulado o monto final, plazo o número de pagos, el valor de cada pago, es un elemento nuevo, valor de cada pago, eso no lo habíamos visto. También vamos a ver la tasa de interés. En la página 232 nos habla aquí que tenemos fórmulas para determinar toda esta tabla de pagos. Aquí viene el concepto de anualidad en la página 232. Dice que es una serie de pagos, una sucesión de pagos generalmente iguales, no necesariamente, pero generalmente iguales, que se van realizando en cada periodo de tiempo igual, el tiempo igual, ¿verdad? Cada periodo de tiempo igual y con interés compuesto. Por ahí vimos que había una anualidad simple, pero no significa esto, esta clasificación, que se aplique un interés simple, no. Todas son con interés compuesto. El concepto de renta, que lo vamos a estar topando, pues es el nombre, es un nombre antiguo, que a veces en algunos textos viene, es el nombre que lleva el pago. Intervalo de pago, pues es el tiempo que pasa entre un pago y otro. Plazo de anualidad es todo el plazo que dura esta tabla de pagos, desde su inicio hasta su final. Valor presente, valor futuro, pues son los conceptos que ya hemos visto, ¿no? En cuánto es el monto original de una deuda o de un préstamo y cuál será el monto final acumulado. Bueno, aquí nos están en esta página 233, viene un ejercicio para explicar. Aquí vienen en este párrafo los elementos de una tabla de pagos, de una anualidad, y viene interpretado cada uno de los conceptos. Nos dice aquí que habla de un contrato de arrendamiento por un año y viene ahí el monto de la renta de cada mes. Lo que no se ajusta aquí, pues es el interés. O sea, cómo que te van a cobrar un interés, o sea, cuánto es la renta y punto. Por eso hay algunos casos que yo los saco a un lado, que como que no están, no sé si sea un tema de redacción o un tema de un análisis diferente. Yo no queda aquí muy claro cómo es posible que te van a cobrar la renta y aparte te van a cobrar un interés. No suena muy lógico. Bueno, aquí intentaron en este párrafo mostrar los elementos de una anualidad.
Ok, aquí empieza en la página 233, en este párrafo, empieza la clasificación que vimos en el video. Cuando en el mismo video, son los mismos términos del video. Dice anualidad cierta o anualidad contingente, aunque aquí aparece otro nombre, que es el nombre de eventual. Cuando sabemos el momento en que se inicia una tabla de pagos y el momento final. Y la anualidad contingente es cuando no sabemos que se inicia, pero no sabemos cuándo termine. Dice aquí el ejemplo que aquí sucede, que aquí no lo mencionan, de una anualidad contingente, es la pensión mensual por parte de un empleado jubilado. Dice donde la pensión se suspende o cambia de magnitud al fallecer el empleado. Estas dos clasificaciones, la cierta y la contingente, es de acuerdo a una clasificación si tomamos en cuenta las fechas en que se inicia y la fecha final de la tabla de pagos. Luego viene otra clasificación, dice aquí, según los pagos. Esta en el video era la que venía. Ah, no, sí está bien. Es la anticipada o la vencida, dice aquí. Dice que la anticipada pues, es cuando se paga en cuanto se inicia el trato, en cuanto se inicia ese convenio o ese préstamo o ese crédito. Se cierra el trato y comienza el primer pago. Y la vencida es cuando el primer pago se realiza cuando pasa el primer periodo, ya sea la primera semana o la primera quincena o el primer mes, depende la periodicidad de los pagos. Luego viene una clasificación al último de la página 233, que es de acuerdo, una clasificación de acuerdo con el primer pago. Dice aquí primera renta, pero entendámoslo así, cuando se hace el primer pago. Dice que puede ser la inmediata o la diferida. Entonces la inmediata es cuando el pago se hace desde el primer mes o desde la primera semana o desde la primera quincena, ya sea que se haga desde el primer día del primer mes o desde el último mes, desde el último día del primer mes. Eso se considerará como una anualidad que empieza de manera inmediata, ya sea que suceda en el primer día del mes o en el último día de ese mes o semana o quincena. Y la anualidad diferida será cuando el primer pago se realiza cuando hayan pasado varios periodos, ya sea que se pacte a que sean pagos semanales, pues cuando hayan pasado varias semanas, 2 o 3 semanas, se hará el primer pago. O si se pactó pago quincenal, la anualidad diferida es cuando el pago empieza a hacerse después de varias quincenas. Si se pactó que sean pagos mensuales, el primer pago será cuando hayan pasado varios meses, 2 o 3 meses. Esto es muy común en las compras en las tiendas departamentales que le ofrecen a uno compre ahora y empiece a pagar a partir de junio, por ejemplo. De hecho, aquí mismo lo menciono. Ya estamos en la página 234. Aquí viene el término que les decía de la palabra simple. Esto es de acuerdo a los intervalos de pago, a los periodos en que se capitalizan los intereses compuestos. Aunque dice anualidad simple, no significará que se trata de aplicar un interés simple. Estamos usando las anualidades, intereses compuestos, pero será simple cuando la capitalización de los intereses, es decir, cuando se suman
para formar un nuevo capital base para crear otros nuevos intereses no coincidan con los periodos de pago, con las fechas de los pagos. Esa será la anualidad simple. Y en el ejemplo del video decían, se harán pagos mensuales, pero la capitalización no será mensual, quizás sea cada 3 meses, o cada 6 meses, o cada año. Aquí en el texto, ya estamos en la página 234, dice, depósitos mensuales a una cuenta bancaria que reditúa el 11% de interés anual compuesto. Es lo que les digo, o sea, no hay una cuenta bancaria que te dé un interés compuesto. Por eso a veces los ejemplos chocan con la realidad. Cuando tú ahorras, te pagan un interés simple. Pero bueno, suponiendo que sea un crédito, un préstamo, que pagues cada mes y que los intereses pasen a formar parte de una nueva base de capital, un nuevo capital cada año. Y en la anualidad general es cuando coincide. La capitalización se está haciendo con la misma frecuencia en que se van haciendo los pagos. El caso más explícito es el de las tarjetas de crédito. Tú haces tu pago y en ese mismo mes los intereses que no se han liquidado se suman al capital restante para generar nuevos intereses. Bueno, otro tema que viene aquí, dicen que haremos tablas financieras para obtener el valor presente o el valor acumulado. Entonces, es lo que yo cuestiono de los textos. El valor presente, pues ya lo sabemos, ni modo que nos vayamos a meter en una deuda o en un crédito sin saber el monto original. Ah, quiero un préstamo, sí. Pues no sé, calculemos una tabla de pagos y ya después veremos cuál era el monto del préstamo que me van a dar. O sea, suena totalmente ilógico. Son juegos matemáticos, ¿verdad? Que se hacen para, pues no sé si para entretenernos, quizá yo creo. Pero realmente lo que nos interesa es cuánto voy a pagar al final de cuentas. Aquí dice, haremos tablas financieras para obtener valor presente o el valor acumulado. No, o sea, vamos a hacer tablas financieras para obtener el valor final. O como aquí lo ponen, valor acumulado. Y mismo en la página 234 dice que usaremos fórmulas para cada clase de anualidad. Bueno, dice utilizando también dos fórmulas, la del interés compuesto y la de la suma de los primeros términos de una progresión geométrica, tal como se deducen las fórmulas de las... O sea, aquí nos habla de dónde se van a deducir las fórmulas de las anualidades, que serán en base a la fórmula del interés compuesto y la suma de los primeros términos en una progresión geométrica. Bueno, ya lo veremos en específico. Dice aquí que hay programas y paquetería de software. Pues sí, ¿verdad? Esto nos habla de la antigüedad del libro, ¿verdad? Porque esto nos lo menciona como una novedad, cuando hoy en día es algo común, algo de uso común. Obviamente hoy en día nada más meten los datos y habrá algún programa, una fórmula ya diseñada. Aquí viene otra manera de explicarlo. Dice, si una persona deposita 3,000 pesos cada mes durante 7 meses, entonces la gráfica será la figura 5.1, donde los depósitos están al final de cada periodo y el monto que se acumula está al final del último rectángulo. Nada más nos dice que podemos usar estas figuritas
en forma de rectángulo. Viene más explicación de esto en la página 235. Cómo usar esas figuras de rectángulo para ir viendo el desarrollo de la tabla. Y vuelven a tocar el tema en la página 236 del valor presente. Ok, aquí vienen algunas de las preguntas. Al final de la página 236 vienen algunas de las preguntas que puse en la tarea para, para contestar esa parte teórica de la clasificación de las anualidades. Ya estamos en la página 237. A ver, creo que tengo por aquí un video que nos puede ser más práctico. Por aquí lo estaba. Por aquí lo tengo. No, ya lo encontré. Vamos a ver este video que nos puede ayudar. Me gusta que veamos nuestro libro de texto, pues para que vean que es un material de ayuda, solamente que a veces ocupa un poco más de interpretación y bueno, para eso estamos, ¿verdad? No es un libro totalmente obsoleto, quizá ocupa más detalles de redacción, de hacer esta información, hacerla más asequible, hacerla más asimilable para podernos desenvolver. Pero por eso me gusta irme guiando a la par del texto con lo que uno les pueda aportar y reforzarlo con un material adicional. Vamos a ver este video que preparé aquí para ir viendo más prácticamente estos temas. Este es el cuarto video que se desarrolla referente al tema de matemáticas financieras. Vamos a tratar las anualidades vencidas. Este, como es un tema un poco largo, pues lo vamos a dividir este segmento en 3 videos. El primero correspondiente a anualidades vencidas, el segundo anualidades anticipadas y el tercero a anualidades diferidas. En este caso, pues solo vamos a tratar anualidades vencidas. Vamos a definir primero cuál es el concepto, luego una definición, luego la fórmula y vamos a hacer problemas buscando todas las posibilidades que podemos encontrar referente a esta clase de ejercicios. Como tal, definiendo el concepto, al comprar ciertos artículos no siempre se pueden pagar de contado, por lo que es muy común el uso de créditos, ya sea mediante bancos o directamente con el vendedor. Cuando se contrae una deuda muy grande, como ocurriría en la compra de un automóvil, una casa o un equipo industrial, no es posible liquidarla con un solo pago, por lo que se acuerda una serie de pagos iguales en determinado tiempo, pagos que incluyen una parte de la deuda y el interés que se cobra por el financiamiento. Este tipo de formas de pago en matemáticas financieras son conocidos como anualidades. En este caso, anualidades representa una serie de pagos iguales en determinado tiempo. Son cuotas de dinero periódicas o iguales que se entregan o se reciben al comienzo o al final de cada periodo. Este, como es al final de cada periodo, entonces estamos hablando de anualidades vencidas. Tienen como característica de liquidarlas al final del periodo de pago, como el pago de salarios, el cual se realiza al final de la quincena o semana y no al inicio de esta.
Algunos ejemplos de anualidades son el pago mensual por la renta de un inmueble, las primas anuales que se pagan por las pólizas de seguro y los depósitos constantes en un fondo de ahorro. Todo valor que se quiera conocer a valor futuro es monto. Cuando el problema diga cuál es el valor futuro o acumulado o ahorrado o generado, se tratará de calcular el monto. Esta es la fórmula general que nosotros tenemos. Podemos ver, tenemos cuatro letricas diferentes. En este caso tenemos una F, una A, una N y una letra I. ¿Esa F a qué se refiere? Se le conoce también como el valor futuro o el monto. Esa A viene representada por la anualidad o la renta. En este caso, como las cuotas, también lo podemos llamar. La I es la tasa nominal por periodo de capitalización y la N es el número de pagos. Esa es la fórmula general. Entonces, para desarrollar los problemas de anualidades, son cuatro daticos, lo cual es el problema nos entrega tres. Y vamos a ver ejemplos con cada uno de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, conociendo el valor futuro, la tasa de interés, que es la I, y el número de pagos, que es la N, nos piden hallar la cuota o la anualidad o la renta, en este caso que representa la A. O sencillamente dándonos la anualidad, que es la A, el valor futuro, y la tasa de interés, que nos pidan hallar el número de pagos. Entre otras palabras, de esas cuatro letricas, ya sea la F, la A, la I y la N, el ejercicio nos entrega tres valores, y nosotros tenemos que hallar un cuarto. Entonces, esta es la fórmula general, tendríamos que hacer los despejes correspondientes para encontrar qué es lo que necesitamos como tal. F representa el valor futuro monto, A se le conoce como la anualidad, como la renta, en unos casos también se puede tomar como la cuota que tengamos que pagar, y representa la tasa nominal por periodo de capitalización, y la N el número de pagos. Entonces, eso es para... Ok, aquí hago una pequeña pausa. La F, pues es lo que hemos estado viendo como la M. Pues, ya sea M o F, es lo mismo, es el valor total de lo que se va a pagar al final de todo el periodo. Un elemento nuevo, pues es la letra A, que quizás la veamos como A o como R, que es el pago. El pago que se haga cada mes o cada semana o cada quincena, depende cómo se haya establecido el pacto, el trato para pagar ese crédito, ese préstamo, esa compra a plazos. A lo mejor bimestralmente, mensualmente, ¿verdad? Y la I, bueno, es la I, la tasa de interés, la que ya habíamos visto anteriormente. La palabra está daticos, ¿verdad? No sé, creo que es acento colombiano. Em, ¿Qué más comentar? Bueno, calcularemos el valor futuro en base a la fórmula de interés compuesto y de ahí, después de ahí, ya podremos insertar ese elemento para eh, despejar la incógnita dentro de la fórmula que pudiera ser el pago, cuál será el monto de los pagos para llegar a esa acumulación de el valor futuro del monto total a pagar. I representa la tasa nominal por periodo de capitalización y la N el número de pagos. Entonces, eso es para determinar cada letrica y empezar a desarrollar ejemplos. Por ejemplo, el primero, una persona paga un televisor con 1000 al final de cada semestre durante 5 años, con una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. La pregunta que nos hacen es cuál será el precio del televisor si se comprara en el momento del último pago. Tengan... Bueno, aquí en este ejemplo, ya para poner en práctica esta fórmula, nos ponen como una incógnita, como un valor que no sabemos,
es en cuánto nos irá a salir ese televisor, esa televisión, esa pantalla, diríamos, el día de hoy. Entonces aquí como si no supiéramos, ¿verdad? Bueno, ok, para aplicar la fórmula, entonces sin despejarla, tal y como nos la mostró en la pantalla anterior, nada más sustituiríamos los valores para saber en cuánto vendrá a salir aquel televisor, ya sumando toda la serie de pagos. Y aquí nos dice que son 1,000 pesos al final de cada semestre. Qué barato, ¿no? Cada 6 meses. Normalmente, pues se hacen pagos mensuales, quincenales, mensuales. Pero bueno, usemos esos datos que están aquí plasmados para aplicarlos en la fórmula que ya nos explicó anteriormente. Ten en cuenta que aquí tenemos el peso, lo tenemos como 1000, lo podemos tomar como 1000 pesos colombianos, pero puede aparecer pues de acuerdo a cualquier moneda, a cualquier país. Puede ser el peso argentino si estamos hablando de Argentina, el real brasilero si hablamos de Brasil, el peso chileno si estamos hablando de Chile, el colón costarricense si hablamos de Costa Rica, el peso cubano si es de Cuba, el dólar estadounidense si hablamos de Ecuador. Entonces la moneda varía de acuerdo al país. Yo lo tomo como 1000 pesos colombianos. Entonces acá tenemos que identificar los tres valores que tenemos o hallarlos para hallar ese cuarto valor que necesitamos. Como la pregunta es cuál es el precio del televisor a los 5 años, lo que se busca es hallar el monto de los pagos, en este caso rentas. Básicamente nos piden el valor futuro. O sea, yo pago 1000 pesos al final de cada semestre durante 5 años. Entonces lo que me preguntan es en el último pago cuánto vale el televisor. Entonces, ¿cuánto es el valor futuro? ¿Cuánto va a valer ese televisor pagando las cuotas yo de esta forma que nos la plantean? ¿Qué tengo? Hallo primero la tasa de interés. ¿Cómo hallo la tasa de interés? Nosotros tenemos una tasa de interés del 12% capitalizable semestralmente. Sencillamente ese 12 lo dividimos por 100 y nos da 0,12, lo colocamos en el numerador y lo dividimos por 2 porque son los semestres con que cuenta un año. Entonces, en ese caso, un año pues tiene 2 semestres, entonces 0,12 lo dividimos en 2 y nos da 0,06. Para hallar el número de pagos, tenemos que leer el enunciado y dice que al final... Bueno, aquí hay un error en el video, porque en el texto que está aquí en la pantalla nos dice que la tasa ya está establecida en el periodo semestral. Entonces no hay necesidad de dividirla. Si la vamos a volver, la tasa la vamos a volver a un periodo semestral, pues no hay que hacer nada. Entonces, esa tasa del 12%, allí debe decir que es una tasa anual y que por ese motivo se divide entre dos para convertirla a tasa semestral. Ahí sí ese detalle tiene ese texto. Y como les decía, le atiné es un acento, un acentico colombiano, ¿verdad? Hay varios acentos colombianos, da igual como en nuestro país. Entonces, sí, la tasa, esa que dice ahí 12%, es anual. Y por ese motivo la dividen entre dos para volverla a una tasa semestral. Luego vemos ahí en la N el tratamiento de la letra de ese elemento, que es el número de pagos. Dice que son 5 años, por eso utilizan el número 5, y como en cada año se hacen dos pagos, porque son pagos semestrales, entonces la N será igual a 10, al multiplicar 5 por 12. final de cada semestre durante 5 años. Entonces, como tenemos 5 años, pues colocamos 5 multiplicado por 2 porque son los semestres que tienen un año o las mismas capitalizaciones si lo tomáramos de esa forma. Entonces, si multiplicamos 5, que representan los años, multiplicado por 2, pues 5 por 2 obtenemos 10. En este caso son 10 semestres, que es lo mismo que 10 capitalizaciones, porque estamos capitalizando semestralmente. Entonces tenemos dos de los valores, con el pago de 1000, que es nuestra primera cuota,
que vamos a cancelar, entonces sería 1000. Esta sería la fórmula. Como vemos, tenemos tres valores. La tasa de interés, que lo que tenemos que hallar, como lo hicimos en este modo, el número de pagos, que es n, y tenemos también la a, que representa la anualidad, en este caso, o el pago, o la cuota, que es de 1000. Entonces, ¿qué valor nos faltaría? Pues el valor futuro, que es lo que necesitamos hallar al final del tiempo, cuánto vamos a terminar pagando. Entonces, como vemos, tenemos tres daticos y con eso podemos hallar el cuarto. Entonces, utilizaríamos esta fórmula así tal cual como la tenemos. ¿Qué hacemos ahorita? Aquí lo que hago es transcribir la fórmula y reemplazar los datos. El valor futuro, o sea, lo que voy a pagar al final del televisor, es igual a la cuota. En este caso, la cuota es de 1000. Arriba en el numerador tenemos 1 más la tasa de interés, que ya la hallamos, es 0,06 elevado a la n, o sea, el número de pagos, en este caso son 10 pagos, dividido por la tasa de interés, que ya la hallamos, es 0,06, y el menos 1, pues que viene en fijo la fórmula en el numerador. Que lo que hacemos es reemplazar los daticos. Aquí pues lo que hago es en el numerador sumar 1 más 0,06, obtenemos 1,06, el resto queda igual. Ahora lo que hacemos es 1,06 lo elevamos a la 10 y nos da 1,7908, el resto queda tal cual. Ahorita lo que hacemos es restarle a 1,7908, le restamos 1, obtenemos 0,7908. Ahora al dividir ese 0,7908 por 0,06, obtenemos 13,1808 y lo multiplicamos por el valor que tenemos afuera de los corchetes, que representa nuestra cuota, nuestra renta, nuestro pago o nuestra anualidad, que es lo mismo, anualidad como pago. ¿Cuánto nos da? Pues que al final de cuentas, al final de los 5 años o al final de los 10 pagos de los 10 semestres, el televisor tiene un costo de 13.180. En este caso lo tomamos como pesos. Otra deducción de la fórmula es cuando necesitamos calcular el valor. Ok, entonces aquí tenemos ya el desarrollo de la fórmula, bueno, la sustitución, primero que nada, la sustitución de los elementos en la fórmula y el desarrollo hasta llegar al resultado final, que es lo mismo que les pido cuando con las tareas, las actividades, no tenemos examen, entonces si hagan por favor todo el desarrollo. Si alguna tarea no tiene el 100% de calificación, pues es precisamente porque nada más me pusieron un puro resultado. Entonces, si hagan el desarrollo, por favor, hagan la sustitución de valores y hagan todo el desarrollo paso por paso para ver el análisis que hacen del despeje. Jóvenes de Apodaca, ha sido un gusto arrancar a abrir con todos ustedes. Pasamos a tomar lista. Pasen, por favor, a que se vean en la pantalla para irlos viendo cuando levantan la mano. Son unos segunditos nada más, por aquello de la pena y todo eso. Tengo a Jimena Martínez, ausente. Perdón. Jimena Martínez. Ah, gracias. Perdón, no la identificaba. Vienen muy bronceados ahora. Ángel Omar. Gracias, Ángel. Nadia Janet Velasco Chuntal. Gracias, Nadia. Qué bueno verla. Brandon Smith Reyes Garza, ausente. Zaira Rubí González Álvarez, presente, señorita, gracias. Y son todas las personas que veo en pantalla. Muchas gracias por su asistencia. ¿Hay alguien más? Ah, ahí está, señorita. Me imagino que es, me decía divino. Cintia Berenice Gabriel Yescas. Sí. Ah, qué bueno, señorita, qué bueno verla. Gracias. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Hasta luego.